¿Volverías a una red de mercadeo? No. Ok. ¿Quién te metió? Mi L. Aquí está mi L. Recuerdo una frase muy importante y fue... ¿La dije yo? Me dijiste tú y me dijiste fue... Pero, brother, esto es para meterle en serio. Ajá. Porque a mí me gusta trabajar es con personas que le metan duro. Sí. Así, esa frasecita me acuerdo. Y yo dije, uff, claro. Soy yo, el elegido. Joder, mi L. El punto y donde realmente todo se va a la miércoles es cuando se empieza a volver la red de mercadeo un culto. Uff. Ahí es donde realmente nace el problema de la red de mercadeo. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Axioma Podcast. Aquí vamos a aprender a tener diferentes conversaciones de valor y hoy me encuentro con una gran persona que ustedes ya conocen. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hermano, excelente, feliz y agradecido de estar aquí contigo. Esta semana han pasado cositas. Muchas. Muchas cositas. Hoy quiero bombardear a Santi con un tema. Que creo que... Tranquilo, yo te cuido. Hay cositas. Hay cositas. Pero yo creo que una de las personas que más saben de este tema porque lo vivieron en carne propia, resulta que esta semana tuve unas asesorías, ¿no? Ok. Y encontré un factor común. Ok. La gran mayoría de personas conocieron el trading o entraron al mundo del emprendimiento Sí. a través de las redes de mercadeo. ¿Ya sabes para dónde voy? ¿Estás seguro? Las redes de mercadeo. Pero más allá de eso, resulta que gran mayoría de esas personas Sí. tienen cierta rabia, cierto rechazo. Son de este tipo de personas que, debido a su experiencia, Sí. hablan mal de ese modelo de negocio. Y, ojo, hoy no venimos a defender ningún tipo de modelo de negocio, pero creo que tú, que tuviste la experiencia, puedes hablarnos un poquito de eso. Me gustaría que contáramos un poco de qué te aportaron, cómo fue la experiencia, si es cierto lo que las personas dicen. ¿Por dónde podemos comenzar, tú que viviste tan de lleno este tema? Uf. Oye, qué buen tema. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tiene diferentes ángulos. O sea, tiene diferentes ángulos para poderlo mirar. O sea, no se puede empezar por un tema concreto porque tiene diferentes matices donde tú puedes como decir, bueno, entrar en el tema por acá. Pero yo creo que sí, para hablar de redes de mercadeo hay que primero explicar de pronto a las personas que no lo conocen y de pronto a las personas que tienen un concepto errado sobre este modelo de negocio, ¿no? Porque pues sabemos que muchas personas, digamos, lo tildan como de pirámides, lo tildan como de muchos factores que en realidad no son. Para mí es muy importante esa palabra y es que, como les digo, no venimos a... Sí, no, a promocionar. A promocionar, nada de esto. Les dejamos un link en la descripción. Ponemos el Neki otra vez. Yo lo quiero mostrar es porque esa frase que dices, este modelo de negocio. Sí. Creo que esa frase las personas la subestiman. Sí. Entonces yo dije, si el factor común de que una persona en que entró a las redes de mercadeo es hablar mal de esta, sí. Hagamos como la línea de tiempo. Ajá. ¿Cuál fue la primera red de mercadeo? ¿O cómo fue que conociste la primera red de mercadeo? Bueno, retomando mucho lo que hablábamos en el podcast anterior, yo te comentaba que mi familia siempre estuvo muy como introducida a esos modelos de negocio. La primera vez que yo conozco una red de mercadeo sin saber que es una red de mercadeo fue Herbalife. Y fue por mi mamá y por mi abuela. Ellas consumían los productos y pues... Pero pues yo no entendía porque íbamos a un local físico. O sea, íbamos a un espacio, una tiendita. Un club de Herbalife. Pero era, o sea, lo llaman así, pero en realidad era una tiendita súper chiquita y pues lo pesaban a uno y demás. Y uno era feliz porque pues consumía los batidos y demás. Ya al pasar el tiempo y al crecer, tengo contacto con Amway por mi hermano y demás. Pero Amway, pues también teniendo en cuenta que es la mamá de las redes de mercadeo, ¿no? Amway es gigante en esa industria. Y en la línea de tiempo, ahí es la primera vez que yo entiendo qué es una red de mercadeo. Ahí es la primera vez que incluso la primera vez que yo participo en un home meeting. Mira que
en eso que tú dices la primera vez que yo entiendo, para mí fue algo totalmente diferente. Porque yo conocí las redes de mercadeo casi que desde que nací. Ok. Porque debido a mi familia, también estuvieron inmersos en ese tipo ¿Tú de naciste con negocio. rango? Yo nací con rango. No, ni siquiera con rango, porque como es Herbalife, nací ya con la herencia. O sea, a mí ese código me queda. Ok. Entonces, y eso fue algo que siempre escuché. Pero Ok. yo, por el contrario, vine a enterarme que era un modelo de negocio mucho después. Ok. Ya cuando uno crece, empieza a ver las reuniones como, ok, hacen esto y demás. Para mí, desde que conocí las redes, fue totalmente diferente. Fue un entorno de crecimiento. Ok. O sea, Claro. yo no puedo decir que a mí me lo vendieron, porque yo siempre vi, o sea, No, ya es que estuve inmerso. tú lo traes en la sangre. Sí, yo ya lo traía en la sangre. Y lo único que me impactaba era eso. Yo decía, ¿cómo así que mi mamá se levanta escuchando audios de Jim Rohn? Uf. ¿Cómo así que... Uy. Continúa. ¿Cómo así que me toca leer? Una vez me obligaron a leer un libro, Ok. que era muy cansón, estaba muy revoltoso, y me obligaron a leer El negocio del siglo XXI, De Robert Kiyosaki. de Robert Kiyosaki. Ese libro para mí, o sea, le tengo mucho cariño. Es muy de redes, Sí, claro. pero mencionan algo muy poderoso y es el cuadrante del flujo del dinero. Sí. Que ese es otro podcast. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Más sí. adelante. Pero entonces, para mí, es muy diferente hablar de redes de mercadeo, Claro. porque, claro, yo escuchaba a todas estas personas y yo decía, yo no tengo lo mismo para decirte las redes de mercadeo. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que ahí entramos en un tema muy importante porque para allá iba. Esos traders con los que tú tuviste contacto y tienen esa perspectiva, porque al fin de cuentas no deja de ser perspectiva, Claro. esa perspectiva sobre las redes de mercadeo seguramente la tienen por algún dolor. O sea, porque la red de mercadeo, ni siquiera fue la red de mercadeo, las personas involucradas en la red de mercadeo causaron algún dolor, causaron algún daño, causaron alguna emoción negativa que quedó en el subconsciente y por ende cuando la recuerdan genera una emoción y un recuerdo negativo. Claro. Pero realmente puede que ni siquiera sea la red. Ahora, estamos claros de que tú acabas de mencionar algo muy, muy importante y es que cómo yo voy a ver las redes de mercadeo de una manera mala, por decirlo así, si lo primero que yo veo de las redes de mercadeo es a mi madre escuchar un audio de Jim Rohn. Es totalmente entendible que no las vas a ver de esa manera, ¿sí? Pero lo que te digo, o sea, seguramente para estos traders les activa algún dolor, porque a mí me pasó. Okay. Haciendo un alto ahí. Conoces Herbalife, pero me imagino que en ese momento, Sí. de una manera muy similar, ya consciente, pero no afiliándote a Herbalife. No, era muy niño. Ok. Era muy niño. Entonces, ¿dónde vienen las redes de mercadeo para ti? ¿Quieres hablar de eso? Eso se pone bueno. Las redes de mercadeo, a ver, antes de decir dónde vienen las redes de mercadeo para mí, yo sí quiero decir que aunque tengo dolores de las redes de mercadeo, que ya están totalmente sanos, yo sí digo que lo único que tengo para las redes de mercadeo es agradecimiento, ¿sabes? Es agradecimiento. Porque incluso estoy seguro que estos traders que no se dan cuenta que llegaron al trading por una red de mercadeo y hoy en día son lo que son, no estarían ahí si no hubiera sido por la fucking red de mercadeo. Es curioso porque a veces cuesta agradecer los caminos que nos han llevado hasta donde estamos. Pero realmente si no hubiera sido por esa red de mercadeo, tal vez no tendríamos la información que se tiene hoy en día. Entonces, dejando claro eso, que sí se debe agradecer, o por lo menos en mi situación sí se debe agradecer ese paso. Las redes de mercadeo llegan en el año 2018 de trading, porque lo que te digo, en el año 2016 conozco más o menos lo que era Amway. Voy por primera vez a un evento de liderazgo. De Amway. De Amway, sí, mi hermano me lleva. Y ahí, digamos como que lo que te digo, yo empiezo a entender cosas, pero lo único que yo entendía era que cada vez que alguien salía a la tarima, el siguiente ganaba más. Era lo único que yo entendía. O sea, realmente no entendía cómo funcionaba una red de mercadeo. Solo entendía que el primer ponente podía ganar $5,000. El siguiente ganaba 10,000. El que le seguía, 25,000. Y el que solo veía y no hablaba ganaba $50,000. Y uno decía, pero... Mira que ya que mencionas eso, es muy importante el poder que tiene este tipo de eventos. Ya vamos a hablar de los eventos como tal. Sí. Y hiciste hincapié en algo, y es los dolores. Quiero que le dediquemos un momento a los dolores, pero antes voy a contar mi historia relacionada. Mira que para mí
así como para esas personas hay anclados recuerdos negativos o dolores, para mí de verdad solo es agradecimiento. Porque para hacer la historia un poquito más corta, por las redes de mercadeo, yo vi a mi mamá surgir, o sea, yo vi un cambio. Claro. Sí, con resultados o no en algún punto, pero vi un cambio en la mentalidad. Yo le decía a mi mamá, mami, usted no se imagina cómo un audio, un libro que usted me puso a leer, de verdad va a cambiar el juego en la generación. Total. Y para mí fue un evento también. Mi mamá me llevó a un STS, me llaman, en Herbalife, que es como un entrenamiento. Sí. Voy a ser muy vulnerable con ustedes. Yo fui solo porque me gustaba la chica con la que me tocaba ir. ¿Y era bonita? Porque era una clienta de mi mamá. Y mamá, yo hablaba con ella. Sí. Y mi mamá me dijo, tienes que ir para que la lleves. Después, en el evento, me di cuenta que a los dos nos había dicho lo mismo. Ok. Como que a ella le dijo, ay, ayúdeme conviendo a Diego para que vaya. Pero mira qué curioso. Yo entro a una red de mercadeo porque también quería coquetear con alguien. Ok, ese es otro punto. Ese es otro tema. A lo que voy es que fuera de... Con la chica ni siquiera se dio nada, nunca. O sea, fue solo panas y ya. Lo mío tampoco. Pero fue como... En ese momento en el que empiezan a salir las personas. Sí. Yo conozco una persona que se llama Leonel Rodríguez. Ok. Que es algo que de cuenta el líder de mi mamá en esa pierna. Y yo no sé, yo en ese momento cuando escuché todo eso, yo solo me acerco a esa tarima y llorando, de verdad, creo que tengo la foto. Ok. Y llorando le digo, gracias porque usted cambió la vida de mi mamá. Wow. Y se me eriza la piel. Wow. Y recuerdo muy bien esas palabras que él me dijo y fue como reconociendo la actitud de mi mamá. Uf. Creo que esa palabra vale mucho la pena mencionarla aquí, sobre todo antes de que hablemos de esos dolores. Porque, claro, con mucho respeto a las personas, porque ahorita que hablemos de esos dolores, de verdad vamos a entender por lo que muchas personas han pasado y por lo que muchas personas anclan recuerdos negativos a la red. Pero hasta ese momento, yo creo que se entiende el por qué. Para mí fue un shock esta semana, porque yo solo tengo recuerdos positivos anclados a la red. Es que, mira que es muy curioso, porque es que, a ver, seguramente en el entorno en el que tú estuviste de la red de mercadeo fue eso, fue algo muy sano. En el sentido del liderazgo, en el sentido de productos, en el sentido de avance, incluso de la intención de mejorarle un poco la salud a las personas, ¿sí? Claro. Pero hay que entender una parte muy importante de que hubo un cambio muy, muy agresivo en lo digital, ¿sabes? Entonces, lo que te comento es que la mayoría de personas que sufrieron malas experiencias fue en redes que tenían que ver con servicios digitales. Y eso abarca algo muy, muy fuerte porque, bueno, ahí entra el trading, ahí entran diferentes estafas, las cuales existieron, pero... Sí, vamos a hablar de eso tal cual. Sí, exacto, o sea, vamos a hablarlo como es, pero entonces, mira la diferencia de escenarios en las que a ti se te presentan esas, digamos, como esos conocimientos, esos entornos, esas personas, muy diferente a otras personas que lo conocimos de una manera totalmente distinta. ¿Sí? Por lo menos, mira, la primera vez que yo pagué algo en una red de mercadeo era una empresa mexicana que se llamaba Forex en Pijama. Era un Ponzi. Okay. Era un Ponzi bien bonito, pero fue la primera vez. ¿Sí? Sin embargo, volvemos al mismo punto. Yo creo que hacia las redes de mercadeo hay mucho, mucho agradecimiento. Creo que también hay que diferenciarlo, ¿no? Sí. Porque se vende como red de mercadeo muchas estafas. Sistemas Ponzi. Entonces, ahí vamos a empezar a tocar esos dolores. Quiero que lo hagamos en modo de tú das uno, yo doy otro. Ok. Entonces, si quieres, empieza. Vamos allá. Una acción por la cual le genera dolores a las personas que entran al mundo de redes de mercadeo. Puntualmente hablemos del trading, porque los que me entrevistaron. Hay personas que, por ejemplo, creen, digámoslo, tal vez no hablando de traders, pero sí de personas que, por ejemplo, creen que perdieron dinero en Bitcoin, cuando realmente Bitcoin no tenía absolutamente nada que ver. Que la inversión era en cripto, tal vez, pero hay personas que creen que perdieron dinero en Bitcoin y realmente no, porque eso era lo que les decía la persona que los metía a una red de mercadeo.
Entonces, cuando alguien llegó a enseñarles sobre lo que realmente es Bitcoin, lo primero que dijeron, no, a mí me estafaron porque o yo perdí plata en la estafa de Bitcoin. Y realmente, Entonces, pues, pongámosle nombre a ese dolor. Desinformación. desinformación. De hacer Sí. mentira. Ahora, antes de que continuemos con los dolores, yo sí quiero dejar algo totalmente claro. Ok, es que- pero ¿por qué para dejarlo claro me tocaste la pierna? No entiendo. Independientemente del dolor que haya pasado una persona, que haya pasado un trader, que haya pasado lo que sea, también hay que hacerse responsable, ¿sabes? Sí considero que es bastante importante hacerse responsable. Ahí quiero hacer hincapié con una frase y es que de nuestros mentores aprendí Sí. que cuando aceptas la responsabilidad, adquieres el poder, lo agarras, Claro. el poder de cambiarlo. Si no te haces responsable y simplemente eres víctima, como muchas personas, estos traders por lo menos se hicieron responsables y con los que me entrevisté fue como, ok, tengo mala relación con esta red, pero al menos me hago responsable, buscaron aprendizaje en Claro. otros lados, siguieron inmersos, pero hay gente que simplemente decidió hacerse la víctima. Claro. Y ojo, no quiero decir como que solo hay dos opciones o, ay, si te estafaron, pues ya. Claro. Claro, claro. No es tan sencillo. Es que mira, porque yo digo que hay que hacerse responsable, porque listo, está bien, a ti te pueden pasar situaciones, pero es que también estamos en el siglo XXI, o sea, también hay información, también hay muchos lugares donde tú puedes como profundizar, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que a personas cercanas los estafaron Uf, teniendo la información al lado? ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones también hay que hacerse responsables. Pero bueno, continuamos ok, con los dolores. primer dolor. Dijimos que era mentira o desinformación. Ujú. Ok, para mí, otro dolor es inexperiencia. Inexperiencia. ¿A qué voy? No quiere decir que no tengan la responsabilidad de esas personas, pero, brother, personalmente yo entré a una red de mercadeo, de trading luego. O sea, a mí también me han pasado malas experiencias. No es como que solo tengo esos recuerdos. Sin embargo, me hice responsable y hoy en día ¿Quién te metió? mi L. Aquí está mi L. Pero no, o sea, incluso podemos hablar un poco de cómo fue eso. Sí, claro. Nosotros nos conocemos, ¿cómo nos conocimos nosotros? En un partido de fútbol. En un partido de fútbol, por personas partido en de común. fútbol. Nos saludábamos bien, pero solo en ese entorno. Pero, ¿dónde empezamos a crear relación tú y yo? ¿O cómo Por fue? el ¿Te trading. acuerdas? Sí, yo me acuerdo que tú ya veníamos conversando, pero lo mismo, por el fútbol, nos reuníamos a jugar fútbol y nos teníamos agregados en Facebook, si no estoy mal, y un día yo subí una historia. ¿Puedo decir qué decía la historia? No me acuerdo. ¿Tú sí recuerdas? P1000 o P2000, me acuerdo. Algo así, Era algo un así. player tuyo en que habías pegado un P2000, creo. No, yo creo que era respondí. P1000. Yo creo que Era azul, sí. Sí, era P1000, era P1000. Y yo decía, uy, brother. O sea, ¿quieres Algo que así. leamos la conversación? Puede ser interesante. Dale. ¿La tienes? Yo creo que tengo esa conversación. Muchachos, esto es en vivo y a todo color. Vengan a ver. Pero bueno, siguen dando contexto. Bueno, tú me escribes, me respondes una historia en la cual tú me preguntas que cómo es eso, que cómo funciona. Seguramente ya habías escuchado a trading antes, pero pues fue como el primer contacto que tuvimos. Yo en ese momento, cabe aclarar que tenía unas habilidades de cerrador bastante buenas. Aunque yo, o sea, no es por quitarte el crédito, pero yo creo que yo me cerré solo. Sí, la verdad sí. Pero, o sea, no digo habilidades de cerrador solo para hacerte pagar, sino digo habilidades de cerrador porque sabía comunicar un poco el mensaje, o sea, sabía comunicarlo bien. Entonces, nada, yo le explico a él cómo funciona y ese mismo día lo hago pagar. O sea, eso fue inmediato. Y algo que sí me acuerdo que fue muy chistoso es que tú me preguntas la siguiente frase. Papi, pero seguro que eso funciona. ¿Sí te pregunté eso? Sí, tú me dijiste a mí, me dices, papi, pero seguro que eso funciona. O sea, ¿estás seguro? Y yo, brother, como que me llamo Santiago. Ah, tú cambiaste de Facebook. No, yo cambié fue Instagram. Porque mira, la primera conversación ya no estaba. Bueno, después de una intensa búsqueda, ya tenemos la conversación. Vamos a leerla, escuchemos los audios si se puede. Ok, entonces Tú me escribes. yo veo el flyer y le escribo, Toñerito, ¿cómo es eso, pa? Tú me respondes, Hemos cambiado.
Mi brother, ¿cómo vas? Bueno, no sé si tú has escuchado algo sobre Drake. Está muy bueno. Papi, la verdad, yo pensé que usted sabía, güey. Pues bueno, papi, le comento. Nosotros, la verdad, operamos con los mercados financieros. ¿Usted qué está haciendo en este momento? Ese era yo. Yo le respondo estudiando. Ajá. Y creo que ahí te demoraste y me volviste a mandar este audio. Bueno, mira, pero en ese momento, o sea, en este momento ahorita, ¿estás en tu casa o qué estás haciendo? Yo le hice en la casa acostado. Yo sabía. Papi, dame su WhatsApp. Dame su WhatsApp y hablamos bien. Entonces ahí todo fue por WhatsApp. Ok. Entonces, pero ese sí cambiaste. Sí, Ni modo de cambiarle jamás. Sí. Con todo lo que hablamos, creo que Sí, no, ese sí. tendría que hacer un stream. No, ese sí. Entonces, básicamente, en ese momento yo me acuerdo puntualmente porque yo estaba estudiando en el SENA. Okay. En ese momento yo estaba haciendo un tecnólogo y me acuerdo que en uno de esos huecos que le quedan a uno entre clases, que eran como de 2 horas, nosotros salíamos a un parque con unos amigos a hacer barras. Y Continúa. el caso es que luego de esto es muy genuino. Sí, obvio. Luego de eso yo te llamé. O me llamaste por WhatsApp, no recuerdo. Y ahí hablábamos y demás. Creo que yo ni siquiera asistí a una reunión. Yo pagué de una. No, tú pagaste una. Ok, ahora continúa tu perspectiva desde ese punto. ¿Desde qué punto íbamos? Vamos en que hablamos, básicamente o sea, yo pagué de una, creo que fue hasta por chat. Ok. Bueno, recuerdo una frase muy importante y fue... ¿la dije yo? La dijiste tú y me dijiste fue, pero brother, esto es para meterle en serio. Ajá. Porque a mí me gusta trabajar es con personas que le metan duro. Sí. Así, esa frasecita me acuerdo. Y yo dije, uff, claro. Soy yo, el elegido. Joder, mi L. Bueno, yo, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, obviamente, vuelvo y te digo, yo no puedo verlo desde otro lado que no sea agradecimiento y proceso. Total. Porque volvemos al mismo punto. Es que si la gente supiera lo que desencadenó ese mensaje, esa respuesta, Total. No, que seguramente en algún momento será contado, pero si la gente tuviera en cuenta ese detalle de las cosas que han pasado desde ese momento hasta hoy, no, vuelvo y digo, solo agradecimiento y proceso. Pero bueno, volviendo al tema. Íbamos en mentira y desinformación. Mentira y desinformación. Yo mencioné la inexperiencia. Ajá. Para eso, fue por eso que mencionamos el cómo nos conocimos. Sí. Porque puntualmente en esa compañía fue que empezó a pegar muy duro en Colombia y eran jóvenes. No, es que fue la primera. Y es que eran jóvenes ganando mucho dinero. Sí. Por la red, por trading, porque así no hubiera sido consistente. Había gente que era muy rentable. Mira que yo tengo un video, obviamente no voy a decir nombres acá porque no quiero quemar a nadie, pero hay un video que tengo en ese momento era un mentor. Y a mí me impactó demasiado porque esto es anécdota, muchachos, esto es verídico. Debido a eso que tú mencionas de que eran jóvenes ganando mucha cantidad de dinero, muchas cosas de la realidad se empiezan a distorsionar. O sea, muchas de las cosas tú empiezas a creer que debes firmar, porque será la palabra, o debes meter a alguien a la red, claro, como de lugar. Y ya para eso vamos más adelante. Pero yo tenía un amigo que en el colegio él era el más aplicado, el más juicioso. Y él entra a una red de mercadeo al mismo tiempo que yo. Bueno, yo entro primero, pero él entra como a los 3 meses, ponle. Y entra a Amway. Ok. Entonces él entra a Amway y yo, pues claro, o sea, yo decía, pues él es muy juicioso, de verdad, yo lo puedo pulir. Y yo estaba que me lo jalaba para acá. Un día, en un entrenamiento, este mentor, te lo juro, brother, saca de una bolsa Louis Vuitton como 40 millones de pesos así, en la mano. O sea, y decía, miren mi bolsita, papá. Y dice la siguiente frase. Dice, somos jóvenes ganando 30, 40 millones de pesos, diciendo, es que esto no es Amway. Y a mí me da por enviarle el video al man de Amway. Pues, o sea, yo le dije, papi, si ves, es que esto no es Amway. Y el chico, te lo juro, yo voy a tener esa respuesta por ahí. El chico lo que me dice es como,
no me gustaría entrar a un lugar donde tienen que hablar mal de otros para poder crecer. En el momento yo dije como, va a fracasar. Pero hoy en día hago conciencia de eso y yo digo, es verdad. Es totalmente Es que cierto. esa anécdota aplica muy bien a eso que digo, la inexperiencia. Refleja muy bien lo que causaron las redes de mercado. Total, porque no solo era el cómo se hablaba, Claro. había gente, brother, que ni siquiera entendía el modelo de negocio. Solo tenían esa palabra en la cabeza, firmar. Sí. Mira que yo me acuerdo, genuinamente me acuerdo cuando de verdad empezó a llegar gente de todo lado. O sea, cuando de verdad lo único que importaba era firmar, no la calidad, sino la cantidad, empezaron a llegar obviamente sin menospreciar ni mucho menos, porque de verdad son grandes personas, pero empezaron a llegar personas de cualquier barrio, güey. O sea, tú veías los salones y eso era increíble. A pesar de que estamos hablando de los dolores, o sea, yo quiero dejar algo puntual y es que a pesar de todo eso, hubo gente que yo vi con resultados, gente que de verdad venía de la nada y comprobables, Sí, porque totalmente. eran unas oficinas en las que yo no fui muchas veces, pero quieras o no, ves la realidad. Y de verdad, o sea, gente que venía del campo, No, mira, que venía o sea, ahí es donde vamos de barrios así súper vulnerables, de entornos Claro. súper... No, mira, ahí es donde vamos al punto. Yo conocí personas que genuinamente uno los veía en esas etapas de su vida y parece que no estuvieran para nada. O sea, parece que su único destino fuera tomar y seguir la vida normal. Total. Y son personas que... ¿Has escuchado esa frase? Ese no llega a la cédula. Uy, no, Diego. Se toca quitarlo. Se toca No, editar. eso no lo voy a quitar. No se toca editar. Es que se nos llega la cédula. Familia, ustedes lo escucharon, ustedes lo vieron, pero está muy buena, está muy buena. Eso es un espacio genuino. Está muy buena, pero sí, literalmente eran personas así y que gracias a las redes de mercadeo transformaron y de verdad llegaron a ganar cantidades de dinero que en su vida... Mira, yo tengo un gran amigo que no voy a spoilear mucho, pero pues para la simple muestra, él se crió en el barrio más jodido de acá de Bogotá. Total. Y tú sabes de quién hablo, entonces, o sea, es algo increíble lo que de verdad este proceso causó. Yo lo reencuadraría a que, a pesar de que estemos hablando de los dolores, una simple decisión, una simple experiencia, dense cuenta cómo puede cambiar el juego. Sí, claro. Porque es que estoy hablando de la inexperiencia, pero también me refiero a que eso nos lleva a bajo liderazgo. Yo te voy a contar el momento en el que todo se fue a la verga. Para muchos. No solo para mí. Ok, pero espera, terminemos de decir los dolores. Ok. No, es que tiene mucho que ver. Ok, pero digamos que eso es como ya el declive, porque lo conozco. Creo que lo conozco. Ok. Porque me acuerdo los mensajes en ese momento. Ojo, hablaste de... ¿Cuáles fueron los dolores que dijiste? Desinformación. Yo dije inexperiencia. ¿Qué opinas de el bajo nivel de liderazgo en ese punto? O sea, yo veía cómo líderes edificaban a una persona de una forma en que literal les grababan la palabra firmar. ¿Sabes qué pasa? No se entendía ni siquiera el modelo de negocio, no se entendían los conceptos, a eso voy. No se entendía ni siquiera, o sea, una persona solo sabía ayudarle a fondear el broker a la persona porque era necesario y repetir la historia del trading y el speech del trading. Es que a eso voy con lo que fue justo el momento en el que todo se fue a la verga, porque hay un... Dime fechas. No, es que es muy complicado decirte fechas, porque no te voy a hablar de un suceso específico en mí, sino te voy a hablar de un suceso específico en la industria, del cual yo participé, obviamente. Pero, a ver, esto es con mucho respeto, pero es que las redes de mercadeo, en cierto momento, despuesito de pandemia, no mentiras, desde antes de pandemia. En pandemia incluso. Sí, por eso, antes, durante y después. No, antes y durante. Se convierten... O sea, tú me estás diciendo que el declive inició antes de que yo entrara. No. Lo que me estoy refiriendo es que no, el declive empezó después de pandemia.
a... Lo que pasa es que la mayoría de redes de mercadeo explotan en pandemia, porque es que todo el mundo empezó a buscar qué querer hacer. Total. Todo el mundo empezó a buscar lo digital, el trading, e-commerce y un montón de cosas para poder obtener un ingreso desde su casa. Pero bueno, el punto y donde realmente todo se va a la miércoles es cuando se empieza a volver la red de mercadeo un culto. Uf. Ahí es donde realmente nace el problema de la red de mercadeo. Brother, habían personas que pensaban que si se salían de la red de mercadeo eran fracasadas, porque así lo hicieron pensar, así lo hicieron ver. No, entonces el que se sale del negocio es porque se rinde, es porque es una mierda, es porque no vale nada. No sirve para nada. Sí, exacto. Entonces, y también creo que eso tiene mucho que ver, algo que yo también evidencié, es como en ese momento no se tenía el nivel de conciencia para decirlo, pero lo peligroso que es en culto sí, darle validez a algo solo por la cantidad de ceros que tiene en su cuenta de banco, la Sí, cantidad claro. de dinero que genera, porque recuerdo que la frase era: una persona llegaba a un evento, una persona iba a hablar, claro, por el modelo de la industria se entiende, pero vean lo peligroso que es, y solo se decía, él es millonario. claro, Y claro. esa validez ni siquiera se preguntaba el cómo, ni siquiera se preguntaba nada más allá de él es millonario, él toca escuchar. Solo se entendía, ay, factura más de $100,000 al mes. Ya, o factura más de $1,000,000 al año. Pero mira que, volviendo al punto de la secta, volviendo al punto del culto, porque en eso se convirtió en una secta, ahorita yo lo veo y yo digo, uff, qué impresión lo que se logró. Pero tú sabes que era tener 10,000 personas coreando el nombre de una persona que creó una red de mercadeo. O sea, haz de cuenta que tú creas una red de mercadeo y en 2 o 3 años... Se comparaba mucho a un artista. Sí, literalmente, más que un artista, brother. O sea, es que... Mira, a mí nunca se me va a olvidar un networker una vez dijo, es que en esa red de mercadeo el que gana $10,000 es un dios. Sabiendo que ganar $10,000 en otra red de mercadeo es algo más común, ¿sí? Pero de verdad se endiosaba a la gente. Ok. Y lo que dijera esa persona se hacía. Y conozco muchas historias, incluso historias personales, en donde se llegaron a cometer errores precisamente por la secta, precisamente porque había que hacer lo que fuera, porque eso era el pensamiento que se tenía. Era como, hágalo a como dé lugar. Y pues obviamente uno por pertenecer o muchas personas por esa ideología falsa del liderazgo, pues se hacían muchas cosas. Creo que eso nos lleva a otro dolor y es la mala praxis, las malas prácticas, que creo que es el mayor dolor de las personas, Claro. el factor común. La gente muchas veces entiende el modelo de negocio de la red de mercadeo. Ok, sí, me venden un producto y yo puedo acceder a ese producto de mejor manera o gratis si sigo manteniendo mi red y aparte ganar dinero. ¿Sabes que yo creo algo? Y probablemente voy a tirar un facto de factos y probablemente nos vayamos virales en la industria o en el mundo, no sabemos, pero yo creo sinceramente que lo que dañó la industria de las redes de mercadeo fue la era digital. Sí. Porque, parce, Wow. la red de mercadeo como negocio de productos. Uy, eso va a ser viral. estoy solo viendo, porque es que, o sea, ¿qué me dices de las personas que siguen en ese modelo de negocio? Brother, A estas yo alturas. creo que volvemos al mismo punto. Yo Desde creo tu que, perspectiva. yo creo que la red de mercadeo es algo que debe estar para productos, ¿sabes? El modelo de negocio está para productos. Productos Amway, productos Herbalife, OmniLife, lo que tú quieras. ¿Te refieres a físicos? No un productos, servicio. No un servicio. Servicio estamos hablando educación, Educación, viajes viajes, o planificación de viajes. planificación de viajes, sí, o sea, genuinamente creo ¿Por que qué las no? redes de... Porque es que, primero, es muy difícil de que sea duplicable, ¿sí me entiendes? Tú con un producto puedes hacer digámoslo así, que el servicio sea duplicable, pero en un servicio digital, intangible, es muy poco duplicable. Y más allá de que sea muy poco duplicable, hay muy mala praxis.
Mira, ¿cómo será la mala praxis? Que siempre que un líder se quería cambiar de compañía, salían una cantidad de cosas a la luz. No sé si pero no sé si lo cosas llegaste a a ver. manera de sí. A manera de todo, o sea, funadas en redes sociales. O sea, tú veías 3 meses antes y eran historias de mi líder, ganas tanto, ganas esto, eres una persona a seguir, eres una persona de esto. 3 meses después me voy. Es que si ustedes supieran. Una frase muy común cuando hacían ese tipo de transiciones era: yo aprendí que si uno no tiene nada bueno por decir, mejor no decir nada. Y uno decía, ¿sí me entiendes? Entonces, genuinamente creo que lo que dañó las redes de mercadeo fueron los servicios digitales. Las redes de mercadeo siempre deben estar para productos físicos. Porque tú miras y es un negocio que se ha sostenido durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo. Pero en la era digital, brother, mira, las compañías más grandes, dime una que haya durado más de 10 años. No conozco. No lo hay. No lo hay. Si acaso están a punto de hacerlo, pero no lo hay. No lo hay. O sea, la que más lleva ahorita, creo que va para 6 años. ¿Cuál 6 es? años. ¿Y le pones el pitico? Porque AIM desapareció. Desapareció. O sea, ya paila. Entonces... O sea, una pregunta que voy a lanzar aquí como para el clip. Ajá. ¿Volverías a una red de mercadeo? No. Ok. Muchas personas durante mucho tiempo, por la razón de firmar, le preguntaban, ¿qué harías si te tocara empezar de cero? No, voy a una red de mercadeo. Pero realmente es un negocio que hoy en día, con las posibilidades que hay, con la tecnología que hay, con los medios que hay, es muy fácil llegar a metas, tanto financieras, personales, como tú lo quieras ver, por otros rumbos, por otros caminos, ¿sí? Eternamente agradecido con las redes de mercadeo porque, mira, yo creo que si yo no hubiera escuchado los ponentes que escuché, las personas que vi, con las personas que me relacioné, hoy en día la verdad no sé qué estaría haciendo. Pero yo creo que fue gracias a eso que, de alguna manera, como lo dijimos en el primer episodio, llenaron de fe y pintaron un buen concepto. Una visión, vendieron el sueño. Y lo supieron vender muy bien, la verdad. Sí, creo que si me lo preguntaras a mí, tampoco volvería a una red de mercadeo como consumidor. Claramente, no sé. Porque yo te tengo un proyecto. Solo hay que llamar a 3 amigos. 2, ni siquiera 3. Ay, no. Pero bueno, ya mencionamos un poco los dolores, sí. Ya mencionamos las experiencias. ¿Qué crees que viene para la industria de redes de mercadeo aquí en Colombia? Yo creo genuinamente, es que también le preguntas a una persona que no es experta en el tema de redes de mercadeo, ¿sabes? Lo que pasa es que hay algo. Si yo se lo preguntara a un experto, me lo diría desde adentro. Tú lo conoces como consumidor y como trader después. Lo que pasa es que para los clientes, para los consumidores, ¿qué crees que viene para la industria de redes de mercadeo? Yo creo que siempre, para la industria de redes de mercadeo, siempre va a haber cliente, ¿sabes? Siempre va a haber cliente. Es un negocio que va a seguir permaneciendo en el tiempo, que tal vez tengan que transicionar hacia nuevas herramientas, hacia nuevos sistemas, tal vez, que pueden mejorar, ¿no? Pero como tal, lo que te digo, o sea, la idea del networker hoy en día, volvemos a lo mismo, con la era digital, con las herramientas que hay, la inteligencia artificial, el trading, un montón de cosas, pues yo creo que queda en la cola, va quedando en la cola. Algo que sí, yo creo que inevitablemente tanto de tu parte como la mía, y es algo que no hemos mencionado, es lo importante o el papel tan importante que jugó las redes de mercadeo a la hora de hablar de crecimiento personal, porque yo creo que es lo que más le rescato a las redes de mercadeo. De hecho, el crecimiento personal llega por una persona en el año 1950 y péguele, más o menos, no recuerdo, pero era una persona en Estados Unidos que hacía redes de mercadeo en Amway, y esa persona quiso empezar a hacer cassettes, quiso empezar a grabar ciertas como, llamémoslo así, podcasts, antes de que los podcasts existieran, pero ciertos podcasts para su equipo de trabajo. Claro. Con un cambio mental, y ahí es donde empieza a introducirse
el modelo de crecimiento personal, porque si tú lo miras, es una cadena. O sea, tú miras a Jim Rohn y tiene un mentor. Ese mentor tiene otro mentor, hasta llegar a incluso a mentes que tú dices, wow, ¿sí? Como Hernandinger, como, bueno, Proctor ya está más acá, pero sí, como Hernandinger, como Wallace D. Wallace, como, hay uno que se me escapa, el del hierro, ¿cómo se llama el del hierro fundido? No me acuerdo. Carnegie, Andrew Carnegie, Rockefeller incluso, o sea, son muchas situaciones las cuales tú vas viendo cómo Napoleon Hill, ¿sí? Como que, no recuerdo si Napoleon Hill era el reportero, no recuerdo si no estoy mal, o era Andrew Carnegie, bueno, alguno de ellos dos, pero eran reporteros entrevistando a los hombres más ricos del mundo, Henry Ford, y eso se empieza a introducir en las redes de mercadeo para cambiar el patrón de pensamiento de las personas y empezar a entender de que era posible, de que lo podían lograr. Entonces, yo creo que eso es lo que más le rescato a las redes de mercadeo. De verdad, Ahí se desbloquea otro tema, y es que networkers se llama, esa es la profesión, sí, ser networker. Sí, si te dedicas a las redes de mercadeo, eres networker. Sí. Muchas veces se vende como esa profesión se vende como de verdad hacer dinero desde tu casa, y sí, pero la gente lo malinterpreta, creen que es hacer dinero sin ningún tipo de trabajo. Claro. Desde tu experiencia, ¿cómo trabajabas más? ¿Como networker o ahora como trader? Como networker. ¿Qué tan cierto es eso de que un networker literal hace dinero casi que sin ningún tipo de esfuerzo? No, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Mira, yo creo que el networker que... Tú pregúntale a cualquier networker, brother. Tú pregúntale a cualquier networker, y tal vez si algún networker me está viendo y decide dejar el ego a un lado, él sabe que es verdad. Uno empieza haciéndolo con la promesa de que en algún momento el equipo se sostenga solo y crear ese residual y tú poder ser libre. Pero al pasar el tiempo y al pasar los años, el networker se da cuenta de que eso no es posible. Porque si él no está, el negocio se cae. ¿Me estás diciendo que en las redes de mercado o como networker la definición de libre o de libertad no está? ¿No existe? No. Por lo menos en la era en la que estamos, no existe. Pero mira cómo es el discurso va cambiando, ¿no? Tú dices, ven, pero no que en cierto nivel ya podías como bajarle. No, es que lo hago para ayudar a la gente. No, es que lo hago porque pues es que es mi pasión. Tú los terminas viendo al cabo del tiempo y crean una marca personal, cambian de negocio. Porque sí, en definitiva, creo que eso sí es un mito, y hay que hacer conscientes a las personas, no desde criticar la profesión. Sí, no. Que conozco gente que también ha logrado resultados extraordinarios. Total. Pero, digamos, por ejemplo, a mí hay algo que me cayó el 20 hace poco, y es que hablando con amigos que también se dedican a eso, fue como todo el tema de los descuentos, todo el tema de completar tu rango, todo ese tema de llegar a... Yo les dije, no se convierte en lo que sea por llegar a publicar esa foto con un P1000, con un rango tal. Sí, totalmente. Entonces, posiblemente más adelante tengamos invitados que se dediquen a esto, ellos nos contaron más de esta experiencia. Hablamos de los dolores, sin duda para mí, que tengo recuerdos muy bonitos con las redes de mercadeo. Lo mencionaste, son de productos, es algo totalmente diferente. La era digital es harina de otro costal, por decirlo así. Sí. Pero sin duda alguna, yo me quedo de esta charla esa frase: hay que responsabilizarse. Totalmente. Si no te responsabilizas, créeme que vas a ser uno más que se queja y mira, uno más de las masas. Yo también tengo momentos increíbles vividos a las redes de mercadeo. Es que... Despidámonos con uno de esos. Cuéntanos un momento. Un momento increíble. Yo lo podría definir con el viaje a México. Cuando yo viajamos muchísimos, de verdad, de aquí de Colombia. ¿Fue la primera vez que saliste del país? Sí, fue la primera vez que salí del país, y el viaje a México fue increíble porque un momento, una anécdota muy, muy graciosa, donde estuvimos como en una fiesta, por decirlo así, como en una mansión que habían alquilado,
Y yo estaba con personas que de verdad ganaban muchísimo dinero, tanto en trading como en redes de mercadeo, como en lo que fuera, y todos ellos estaban celebrando y celebrando. Yo en ese momento tenía 18 años y yo me miraba, o sea, te lo juro que yo veía a toda la gente y yo decía, yo, ¿cómo estoy acá? Claro. Sí, yo cómo estoy acá. Y algo bueno, lo que te digo, o sea, algo bueno de eso queda. Algo bueno se hizo, sí, claro. Sí, algo bueno se hizo, algo bueno se compartió y hoy en día pues creo que quedan relaciones muy valiosas gracias a las redes de mercadeo, así que no, son cosas muy buenas. Para despedirnos, ¿qué tienes que decirle a esas personas que tienen una mala experiencia con las redes de mercadeo? Que sanen y agradezcan. Realmente yo creo que hay una frase que dice como que no hay quinto malo. Yo realmente digo que no hay experiencia mala, ¿saben? Total. Por más dolor, por malas decisiones, por más, algo te tuvo que haber enseñado, algo te tuvo que haber dejado, algo tuviste que haber aprendido. Y si hoy en día aún permanece ese dolor, pues hacerse responsable de ese dolor y entender de que pues primero ya pasó y segundo pues no vas a vivir toda la vida con eso. Así que nada, la vida es muy bonita como para de verdad tener ese tipo de emociones, ese tipo de recuerdos y nada, ese sería el consejo, que sanen, que la verdad hay muchas cosas muy bonitas como para uno estar ahí en ese hueco. Mi brother, como siempre un placer estar una charla más contigo. Poquito profunda. Un poquito.